Muy buenas tardes, tengan todos ustedes los venezolanos que nos van a ver el día de hoy con nuestra invitada especial Patricia Poleo. Recuerdo que el día de hoy estamos transmitiendo con Patricia Poleo. ¡Hola! Hola, Otto, ¿cómo estás? Muy bien, vale, un placer tenerte ante los ojos de Europa, que a través de esta pequeña ventana oirán o nos escucharán esta pequeña conversación. Les Gracias. presento, ella es Patricia Poleo. C'est Patricia Poleo, c'est una gran periodista de Venezuela. Elle coordonné beaucoup interview en Venezuela. Ella es una gran periodista de Venezuela. Actualmente lleva su programa Agárrate, que lo veo siempre y lo vemos muchos venezolanos en muchas partes del mundo, donde vemos esas críticas y opiniones bastante fuertes pero realistas a lo que acontece tanto en Venezuela como fuera de Venezuela, ¿no? Porque además debemos acotar que Venezuela no solamente es un país aislado, sino que se ha caracterizado básicamente por influenciar a otros países y financiar países para hacer acaboses mundiales, ¿no? Podemos contar entre ellos Rusia y podemos contar entre ellos también a Cuba. Y ya de ese tema vamos a conversar más adelante, ¿no? Bueno, Patricia, mi casa es tu casa, al fin y al cabo estás en tu casa en Estamos este en nuestras momento. casas, sí, como debe ser. Benvenuto, benvenuto a tutto il mondo che sia la connessione adesso, benvenuto a tutti gli italiani che adesso avevo un problema più grande per tutti, ma vado a felicitare a tutta Italia che adesso la malattia va decrescendo, adesso piano a piano. Grazie per la connessione adesso per tutti gli italiani che va a avere questa interview con la grande periodista venezolana Patricia Poleo. Okay. Escuché hace unos minutos en una de tus intervenciones en tu programa que hacías referencia a una película, a una serie que trataba referente a un nuevo orden mundial. Y está muy interesante este tema porque mucho se ha hablado acerca de si estamos viviendo actualmente algún tipo de conspiración. Y por conspiración me refiero a lo siguiente, ¿no? Y esto va basada más o menos la pregunta en base a tu opinión. Se considera que actualmente existe una pandemia, evidentemente, pero hasta el momento no se determina si es una pandemia realmente de salud o es una pandemia económica que nos mantiene a todos en nuestras casas aislados. Más aún cuando vemos a Donald Trump dando declaraciones bastante fuertes contra la Organización Mundial de la Salud, donde dice que quizás dejará de financiar la Organización de la Salud, porque reciben aproximadamente 122 millones de dólares a 50 millones de dólares, más entre el 2016 y el 2017 reciben un 70% de ingreso de Estados Unidos, ¿no? Entonces esto hace reflexionar muchísimo ante esto que tú dijiste, la crisis de la pandemia. ¿Cómo se come esto realmente y qué interpretas tú como periodista investigadora de todo esto? ¿Crisis económica o realmente es una crisis de salud? Bueno, creo que son las dos cosas, ¿no? Aquí se ha logrado, digamos, la tormenta perfecta. Yo no me atrevo a decir precisamente porque yo en mi trabajo trato de eso, de ser precisa. No me atrevería a decir que esto fue provocado, que el virus fue creado en un laboratorio. Aunque hay personas que más que, digamos, videntes son científicos que previeron esto, ¿no? Previeron que esto podría ocurrir y lo previeron de una manera prácticamente exacta, ¿no? Tal cual como está ocurriendo. Es algo como que no vemos, no podemos tocar, pero está en todos lados, es una pesadilla. Es una pesadilla que ha transformado la vida de todos los seres humanos. O sea, porque ha habido tragedias en el mundo, pero que afectan a un país, afectan a una ciudad, pero que esta situación que sea a nivel mundial, que nos tenga todos unidos en una misma información, esto no había ocurrido. El problema aquí es cómo cada país o cada sistema de gobierno, mejor dicho, trata el asunto en cada uno de los países y cómo lo transforma a su favor. Y eso está en la política, está hasta en las relaciones personales. Por ejemplo, de la forma en que Trump maneje esta crisis, dependerá si gana las elecciones este año aquí, la reelección. Y de la forma en que los países comunistas están tratando la crisis, están sumando aliados en el sentido ideológico. Es mucho más fácil para los países comunistas manejar esta crisis porque los países comunistas someten. Y, por ejemplo, aquí en Estados Unidos ha sido muy difícil
someter a la gente a que no salga de su casa, a que cierre el negocio, etcétera, porque precisamente es un país democrático. Por ponerte dos ejemplos, Venezuela y Estados Unidos, o China y Estados Unidos, ¿no? Y lo otro es que en Estados Unidos hay cifras exactas de cómo va la pandemia. Aquí hay una aplicación que si yo la abro ahorita te digo cuántos casos tengo a mi alrededor. O sea, cerca de mi casa. Entonces, en Venezuela eso es una caja negra. Una caja negra que si el que la abra va preso, el que la abre es perseguido, igual en China. Lo vimos en China. Eso es un libro, es un manual, ¿no? Entonces, yo sí creo que aquí van a cambiar económicamente muchas cosas. Y quizás depende de cómo lo manejen los líderes mundiales, cambiará a favor o en